Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse un momento, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están todos, hermanos? Contentos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, en esta mañana, hermanos, tenemos la ausencia de nuestro pastor. Él se fue a cumplir con un compromiso que tenía. Que anda predicando por allá en otra congregación donde lo invitaron. Y entonces, pues me pidió a mí que gloria a Dios. Me pidió que trajera la enseñanza, hermanos, y bueno, vamos entonces a hacerlo con la ayuda de Dios esta mañana. Hace una semana andábamos en la ciudad de Irving, una invitación que nos hizo también un pastor de Irving, Texas. Algunos de ustedes tal vez le conocen, el pastor Iván Velázquez. Hermano Antonio lo conoce, ¿verdad? Sí. Pastor Iván Velázquez, nos invitó allá a la iglesia donde él pastorea. Y estuvimos el domingo pasado allá. Número 1. Gloria a Dios. Parece que hay un poquito de problema aquí con este. Dios les bendiga, bienvenidos. Aleluya. Bien, hermanos, vamos entonces a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a mirar aquí, hermanos, en Deuteronomios capítulo 31. Libro de Deuteronomios capítulo 31. Vamos a mirar desde el verso 11 al verso 13. Bueno, ahí está desde el verso, ya está desde el verso 12, pero vamos a leerlo desde el verso 11. Si tiene sus Biblias, vamos a leer desde el verso 11, hermano. Aleluya. Y aquí lo tengo. Ok, el verso 11 dice, Deuteronomio capítulo 31, verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Verso 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ok, hasta allí, hermanos. Pueden sentarse. Hace 15 días tuve la oportunidad también de traer el estudio Escuela Dominical. Y algunos de ustedes recuerdan, la enseñanza que traje fue la importancia de la escuela dominical. Algunos recuerdan, ¿verdad? La importancia de la escuela dominical. Yo decía lo que realmente representa la escuela dominical. Algunos piensan que la escuela dominical es solamente para los niños, porque como dice escuela, y bueno, y a la escuela se viene a aprender. La diferencia es que la escuela dominical tenemos las clases no solamente para los niños acaban de salir a su clase, tienen sus respectivos maestros, maestras que les enseñan a ellos, pero también estamos nosotros, los adultos, que también tenemos nuestra propia clase de escuela dominical. Aleluya. Entonces, en esta mañana, hermanos, dije que hablábamos acerca de la importancia de la escuela dominical la vez pasada. En esta mañana vamos a hablar entonces acerca del origen, dónde comenzó la escuela dominical. ¿Dónde comenzó? ¿De dónde salió la idea
de la escuela dominical que tanto conocemos y que es uno de los cultos, como decía hace 15 días, muy, muy importantes porque es la escuela dominical, exclusivamente la enseñanza es para la iglesia. Decíamos que en la escuela dominical, hermano, por lo regular son estudios, son enseñanzas bíblicas diferentes a lo que es un mensaje evangelístico. Un mensaje evangelístico es bastante sencillo, es llegar al corazón de las personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Pero la escuela dominical, hermano, tiene que tener enseñanza bíblica, instrucción, porque es la que nos ayuda a nosotros a crecer y a madurar en el camino del Señor. Adquirir el conocimiento que necesitamos para poder vivir vidas para el reino de Dios. Entonces, aquí en esta escritura que hemos leído, hermanos, el libro de Deuteronomios es la réplica, recuerde esto, es la réplica de la ley de Moisés. O sea, la repetición, es la repetición de la ley de Moisés. Aquí en el libro de Deuteronomio tenemos a Moisés repitiendo la ley que ya Dios había entregado al pueblo. Por ejemplo, el libro de Éxodo, libro de Levítico, libro de Números. Allí hay una serie de leyes, de instrucciones. Y Dios entregó al pueblo de Israel más de 600 mandamientos, ordenanzas, estatutos y preceptos, que era el código de Dios, el código divino, le fue entregada a la nación de Israel. Note que Israel se guiaba, hermanos, y se movían por medio del código que Dios le había entregado. Lo que le llaman la Carta Magna de algunos países, es la Carta Magna que Dios entregó a Moisés para que el pueblo de Israel, que era una nación que Dios estableció, se pudiera mover dentro de todos los parámetros que el Dios del cielo les estableció. Entonces, aquí en esta escritura, Moisés les está recordando, le está diciendo al pueblo, cuando viniere todo Israel presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Recuerde que estamos diciendo que es la repetición de la ley, pero estas recomendaciones se las estaban dando a Josué, porque Josué era quien continuaba con el pueblo de Israel, quien cruzaría el Jordán y conquistaría la tierra de la promesa. Entonces, Israel, después de que pasara el Jordán, entonces Josué iba a hacer esto, iba a cumplir esta escritura. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Ok, o sea, no se escapaba nadie. Varones, hombres, mujeres y niños. Y aún los extranjeros que estuvieran en sus ciudades, para que oigan, escuche esto, congréguense, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es el propósito de Dios esta mañana, que cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos en esta casa, que fue dedicada también para la enseñanza y el culto a nuestro Dios, es el propósito divino que nosotros vengamos, hermanos, para aprender, para que oigamos, para que aprendamos a temer a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, no venimos aquí porque no tenemos más dónde ir. No venimos a la iglesia por vernos las caras unos a otros o por pasar el tiempo. Venimos aquí para oír, para edificarnos, para aprender más y más cómo temer y servirle al Dios Todopoderoso. Y el verso 11, el verso 13 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra a donde vais. ¿Se da cuenta? Ese es el bendito propósito de Dios.
Por esa razón, hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, sea a la escuela dominical, a un culto de enseñanza, o a un culto evangelístico, o a un culto de oración, a cualquiera de los cultos que vengamos, cada vez que Dios nos permita venir aquí, a este lugar, entendamos, hermanos, vamos, como dice Salomón, vamos a prestar oído. Acércate más para oír que para presentar el sacrificio. Dice Salomón, el sacrificio de los necios, porque a veces es el sacrificio de los necios que queremos presentarle a Dios. Pero Él nos manda que nos acerquemos más a oír, para oír. Amén. Porque dice, oigan, aprendan a temer al Dios Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos esta mañana, hermano, con la ayuda de Dios a presentar este estudio, origen de la escuela dominical. La escuela dominical tiene su origen en los planes eternos de Dios para su pueblo. Dios lo estableció y por eso, escuche, debe ser de orden obligatorio. Debe ser de orden obligatorio. ¿Por qué razón? Porque así como es de orden obligatorio presentarse a las 7, a las 8 de la mañana al trabajo, allá con el patrón, y eso es de orden obligatorio. Muy sencillo, si usted no va, no recibe el cheque de ese día, el pago de ese día. Se pierde 100, 150 dólares porque no fuiste a trabajar ese día. Entonces se constituye en algo obligatorio, ¿sí o no? Tenga ganas o no tenga ganas. Tenga deseos de ir a trabajar o no tenga deseos, ya sabe que si se pierde el día de trabajo, estás perdiendo y estás, tu cheque ya va a ser más corto, ya no te va a alcanzar igual. Entonces, de orden obligatorio. ¿Cuánto y más en cuanto a nuestro crecimiento, atención, obediencia, reverencia al Dios Todopoderoso? Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos, hermanos, entonces el origen de la escuela dominical. Y vamos a mirar algo ahí. Dice, Dios también ordenó a los padres que enseñaran la palabra de Dios a sus hijos en el hogar, ya que la principal y mejor enseñanza se da en el hogar, en los primeros años de vida de las personas. Y eso lo hizo Dios, diciéndole también a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Allí está escrito, y estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios, después que le dio la instrucción a Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, hermano, como la ley de Dios, los padres, como los primeros maestros de sus hijos. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Antes que usted lleve a su niño al kinder, antes de que lo lleve a la escuela, a la primaria, ha estado suficiente tiempo con usted. Y es nuestro deber, nuestra obligación, entonces, enseñarles a ellos. Hace días estaba presentando a mi nietecita, hace 15 días creo que fue, y yo le decía a su papá, que es mi hijo, y yo acostumbraba a eso cuando presentaba niños en la iglesia. No se trataba solamente de presentarlo, yo concretaba a los padres. Siempre me paraba frente a ellos, ahí en frente de la congregación, le decía, ustedes como padres tienen la tremenda y la sagrada obligación delante de Dios de instruir y de enseñar a esas criaturas en los caminos del Señor. Como decía, no es solamente traer hijos a este mundo, llenar el mundo de gente, pues ya está suficientemente lleno. Hay demasiada gente en este mundo. Pero como Dios nos ha dado la facultad a los varones de engendrar y a las mujeres de concebir en su vientre, entonces Dios nos ha dado la facultad de procrear, pero cada vez que como familia procreamos un hijo, tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. Nosotros somos responsables delante de Dios a quien traemos a este mundo. Que pueda ser una bendición para la iglesia, que pueda ser una bendición para la sociedad. Amén.
Y entonces, por eso, hermanos, Dios recomendó aquí también. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En toda parte, hermano, en el hogar los hijos veían fragmentos de la ley por todas partes. Como cuando acostumbramos, hermano, comprar cuadros de versículos de la Biblia y llenar nuestra casa de cuadros. Si entras al baño hay un cuadro, ahí hay un texto bíblico. Si entras a la casa hay un texto bíblico. Algo así es lo que aquí está diciendo. Que la palabra, hermano, que los hijos pudieran ser instruidos de tal manera que vieran esa palabra de Dios, esa ley de Dios, la vieran por todas partes en el hogar. Eso era lo que Dios quería, hermanos. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés en esta escritura. Entonces, démonos cuenta, hermanos, por ahí va comenzando la orden de Dios, que más adelante esto conllevó al surgimiento de lo que hoy en día llamamos la escuela dominical. Bendito el nombre del Señor. Ahí va comenzando la historia. Historia de la escuela dominical. Seguimos. En los días de los primeros patriarcas, Abraham fue uno de los primeros patriarcas. En los días de los primeros patriarcas, el padre era responsable de la enseñanza religiosa de la familia. Y tenemos Génesis 18, 19. ¿Qué pasó en Génesis 18, 19? Les voy a contar un poquitito lo que pasó allí. Dios descendió del cielo con 2 ángeles, venía. Y venía con el propósito de destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado de ellos. Pero Dios, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, hablando con sus ángeles, le dice, encubriré a Abraham lo que venimos a hacer. ¿Se lo vamos a encubrir a Abraham? Sabiendo Dios, mire lo que dice, sabiendo que Él va a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Dios del cielo está dando testimonio que el patriarca Abraham le iba a instruir y a enseñar a sus hijos acerca de un Dios que se había manifestado a él y que lo había llamado con un llamamiento especial. Qué bueno que Dios pudiera decir eso de nosotros. Esta parejita que se acaban de casar van a tener 3 hijos y que dijera Dios, ellos van a tener 3 hijos o 2 hijos y yo sé que ellos los van a instruir en mi camino y les van a inculcar el temor de Dios en sus corazones. Qué bueno, hermanos, si eso es lo que Dios quiere. Porque lamentablemente muchos padres y madres hoy en día traen hijos a este mundo y no les importa nada el ejemplo que les dan. Y por eso tenemos esta sociedad llena de malhechores y de malandros. Porque sus padres nunca se ocuparon de inculcarle los caminos de Dios. Porque tampoco ellos nunca quisieron buscar al Dios del cielo. Se empecinaron en sus caminos de perversión, de pecado. Y lo que ellos hicieron fue inducir a sus hijos por el camino de ellos, el camino malo. Pero tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. No estamos exonerados de responsabilidad. No, Señor. Nosotros sabemos, hermano, qué es lo que estamos criando. Amén. Por ahí hay un dicho que dice, cría buitres y te sacarán los ojos.
Y estamos en tiempos cuando, tristemente, hermano, en estos tiempos que vivimos ya no son los padres los que mandan en la casa. Qué tristeza. Ya son los hijos los que dan las órdenes. Y papá y mamá, ahorita calladito, tienen que hacer lo que el hijo y la hija mande a gritos muchas veces. Pero estamos en un mundo al revés, hermano. ¿Por qué razón? Porque no se ha inculcado la ley de Dios en el hogar, en los hijos. Estamos aquí esta mañana, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí dice que el patriarca era quien instruía a su hijo. Y hay una escritura que el pastor la lee muy seguido cuando presentan los niños. Y es aquí Proverbios capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 al 4. Ok, donde Salomón está haciendo mención de que su padre David lo instruía en su camino. Vamos a mirar esos versículos, hermanos, donde estos patriarcas, estos hombres de Dios estaban cumpliendo con la ley de Dios, inculcándosela, enseñándosela a sus hijos. Y mire lo que dice: oí, hijo, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también, dice Salomón. Salomón dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Se da cuenta? Entonces eso era lo que, dice, él me enseñaba y me decía, guarda los mandamientos de Dios, guarda las enseñanzas de Dios. Entonces, por ahí, hermanos, viene manifestándose lo que es la historia de lo que hoy conocemos como la escuela dominical. Tenemos los primeros maestros de la escuela dominical. Ok. En Génesis 29:34 nació Leví. Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob. Leví. Y más adelante, en el capítulo 10, verso 8 de Deuteronomios, allí tenemos a Dios. Dios está reclamando la tribu de Leví. De allí vendrían entonces los levitas. De ahí vendrían, hermanos, los levitas, los sacerdotes encargados de presentar al pueblo ante Dios y a Dios delante del pueblo, y los demás se encargarían de cuidar el templo de Dios. Escuche esto, hermanos. Los levitas en la Biblia vienen de la tribu de Leví. Leví fue uno de los hijos de Jacob. De ellos vienen los levitas. De ahí vienen los sacerdotes, el orden sacerdotal. Amén. Y ellos eran, hermanos, los encargados. Cuando usted lee en el libro de Levítico, cuando lee los libros de la ley de Moisés, cuando el tabernáculo en el desierto, cuando tenían que moverlos, porque era un tabernáculo, era móvil. Lo armaban y luego lo desarmaban y lo armaban más adelante, y eran los levitas los encargados de hacer todo ese trabajo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de ahí vienen los primeros maestros de la escuela dominical que conocemos hoy en día. Los maestros que enseñaban en las congregaciones, los sacerdotes, los que enseñaban en las congregaciones, los que presentaban el culto a Dios, los que se presentaban delante del pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, más adelante, hermanos, más adelante, cuando ya ellos, porque todo el trabajo ellos lo hacían en el templo. O sea, primero comenzaron el tabernáculo en el desierto, cuando Israel dejó de ser un pueblo nómada y se convirtió en un pueblo sedentario.
cuando conquistaron la tierra prometida, ahora se establecieron como un pueblo sedentario ya. Entonces fue cuando Salomón construyó el templo a Dios. Y allí ellos, hermanos, seguían ministrando. Pero también la Biblia dice que llegó el tiempo cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, la tribu de Judá que estaba en Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia. En Babilonia ellos no tenían templo. Allá ellos no tenían templo donde adorar a Dios. Entonces fue cuando se comenzaron las sinagogas. Las sinagogas, ellos construían un templo, siempre lo hacían con la puerta hacia la ciudad de Jerusalén. Lo hacían. La sinagoga tenía su puerta hacia la ciudad de Jerusalén. Y allí ellos, entonces, ya no presentaban sacrificios de animales, pero ellos se presentaban, hermano, delante de Dios para seguir recibiendo la enseñanza y la instrucción de la ley de Dios para ellos y para sus hijos, de acuerdo como Dios había mandado. Amén. Por eso hemos dicho, es obligación de nosotros los padres. Y si usted tiene hijos, por favor, trate, cuando se trata de la escuela dominical, cuando usted va a venir a la escuela dominical, trate de traer a sus hijos. Tráigalos a la escuela dominical. Permite que aquí les ayudemos a criar también, a formar el carácter cristiano de sus hijos. Como decíamos hace 15 días, aquí tenemos maestros y maestras competentes, entrenados, enseñados para enseñar a los niños. Mientras usted está aquí en el salón de los adultos, sus niños también están recibiendo una enseñanza para ayudarles a ellos a conocer, a aprender a temer a Dios y a conocer a Dios. Yo les decía hace 15 días que yo personalmente, y creo que mi esposa también, fuimos productos de la escuela dominical. Llegamos muy jovencitos a los caminos del Señor. Yo llegué a los caminos del Señor siendo un niño. Así que yo alcancé a pasar por las clases de niños, por la instrucción para los niños. Y yo les dije que eso a mí me ayudó mucho en mi formación cristiana. Amén. Y así fue que Dios estableció, por eso fue que Dios lo mandó. Para que oigan, para que aprendan, para que conozcan a Dios, para que teman a Dios en sus corazones. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pues aquí, hermanos, tenemos estos versículos donde habla de la sinagoga. En estos versículos ahí está hablando de Crónicas, está hablando cuando el rey Josafat reunió al pueblo en el templo. Y cuando ellos venían con un corazón sincero, hermano, había el avivamiento. Lo que hemos sentido nosotros muchas veces cuando venimos a la iglesia y sentimos aquí la gloria de Dios y sentimos el Espíritu de Dios descendiendo y llenando este lugar y llenando nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hemos dejado de hacer otras cosas y hemos venido aquí a escuchar la ley de Dios y a seguir aprendiendo y edificándonos. Y nunca nos cansamos de aprender. La ley de Dios, hermano, es tan especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y allí, hermano, cada mandamiento, cada precepto de Dios es para nuestra edificación y crecimiento. De manera que usted y yo nos enriquecemos con el conocimiento de Dios y por ende esto nos lleva a tener un respeto, un reconocimiento y un temor a Dios. No es miedo. No estamos hablando de miedo. Estamos hablando de un temor reverente, de un respeto único, de un reconocimiento especial a Dios. De eso es que estamos hablando, hermanos. Bendito el nombre del Señor, porque a Dios, si usted está andando bien delante de Él, no tiene por qué tenerle miedo. No.
Si usted está caminando bien delante de Dios, gózate con su presencia y alégrate en su presencia, porque Dios te va a bendecir tu camino. Por eso le dijo a Moisés, mira que te mando. Dice el versículo donde dice nunca. Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la ley. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. ¿Y cuál es el beneficio? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Tendrás la bendición de Jehová, que es la que enriquece. Enriquecerá tu alma y usted vivirá una vida llena de seguridad, de gozo, de esperanza y con la paz de Dios en tu corazón. Te la recomiendo. Bendito el nombre del Señor. Es agradable, hermanos. Vamos a mirar la educación religiosa en el Nuevo Testamento. En la Gran Comisión Jesús dio a sus seguidores. En la Gran Comisión que Jesús dio a sus seguidores, allí tenemos. Tenía dos aspectos. Número uno, predicar. En Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuche esto. En griego, dice que en el griego antiguo quería decir querigma, que significa publicar, proclamar. La proclamación gana discípulos. Cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Proclamad el evangelio, gane las almas para el reino de Dios. Se trata de ganar discípulos para Dios. Pero está la otra. En el número 2, enseñar, y ese está en Mateo 28, 19, donde el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Note lo que dice, id y haced discípulos. Vaya, enséñeles. Vaya a darle instrucción, vaya a darles enseñanza. Vaya, forme carácter cristiano. Didascalia, en griego, que significa enseñar, impartir conocimiento, formar en doctrina. La enseñanza forma a los discípulos que la predicación gana. O sea que ahí, hermanos, está la instrucción del Señor Jesucristo. Por un lado, vaya y gane las almas. Y por otro lado, enséñelas, instrúyelas. Denles enseñanza bíblica. Denles conocimiento de Dios. Póngase conocimiento de Dios en sus mentes, en sus corazones. Amén. Ahí tenemos, hermanos, entonces, ese conocimiento de Dios que sería inculcado en la mente y en el corazón de ellos. Ahora, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aquí tenemos, hermanos, consistió principalmente en enseñar. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. En las parábolas, y en Mateo 5 al 7, lo que se llamó el Sermón del Monte. Aquí dice, predicó un 5% y enseñó un 95%. Quiere decir que en su ministerio terrenal daba clases a sus discípulos, los cuales los seguían por todas partes para aprender de él. ¿Cómo sería de agradable escuchar a Jesús? ¿Cómo sería de agradable? En Jesús había un poder magnético. Aún la Biblia dice que hasta los niños se amontonaban para seguirlo a él. ¿Qué había en Jesús? Además de la gracia especial que había en él, había un poder magnético que atraía a las multitudes. Atraía a las multitudes, las gentes. Y él les enseñaba. Entonces el ministerio de Jesús, hermano, se radicó mayormente en la enseñanza.
en la instrucción, no tanto en el evangelismo, sino en la enseñanza, enseñarle a la gente a temerle al Dios Todopoderoso. De ahí, hermanos, todo esto que estamos mirando en esta mañana, de ahí, hermanos, es el origen de la escuela dominical. Aleluya. Y seguimos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué quiere decir escudriñar? Que estudiemos la Escritura, que la investiguemos. Escudriñar quiere decir indagar, quiere decir investigar. Y eso fue lo que David dijo: una cosa he demandado a Jehová y esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para escudriñar, para investigar, para indagar más y más acerca del Dios Todopoderoso. O sea que aquí, hermanos, es donde usted y yo podemos crecer más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, cuando tenemos la responsabilidad, cuando a mí me dice el pastor: hermanos, ahí nos puede ayudar con la escuela dominical, yo sé la responsabilidad que estoy asumiendo. Sé la responsabilidad que estoy asumiendo. Yo sé que no me puedo presentar detrás de este púlpito frente a un pueblo santo con cualquier cosa. Cuando enseñamos la materia de la homilética, que es cómo hablar en público, se nos enseña esto: usted nunca se pare detrás de un púlpito para decir: bueno, a mí me dijeron que predicaran, pero yo no sé de qué voy a hablar esta mañana. Imagínese, alguien que hace una cosa de esas es un irresponsable. ¿Cómo se va a parar alguien detrás de un púlpito a predicar la palabra del Señor y ni siquiera sabe lo que va a enseñar, lo que va a traer? Debidamente tenemos que prepararnos para traer una buena enseñanza a la iglesia. Amén, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Dice que el deber sagrado del predicador, el deber sagrado que tenemos los predicadores es exponer la palabra de Dios tal y como el Espíritu Santo nos ha guiado y no como nosotros querramos. ¿Entienden esto, hermanos? Entonces, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, escudriñando las Escrituras. ¿De dónde salió la escuela dominical? ¿De dónde surgió? ¿Quién la inventó? Estamos mirando por la Biblia que Dios la ordenó desde el principio. Estamos mirando por la Biblia que Jesucristo, mayormente su ministerio fue de la enseñanza, y que ahora nos dice que tenemos nosotros también que escudriñar para enseñar. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, la iglesia primitiva dice: no cesaban. En la iglesia primitiva dice: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 registra que todos los días anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Aprendieron de su maestro y le daban mucha importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, Dios me ha bendecido mucho a mí en mi vida, porque delante de mí me puso unos tremendos instructores, tremendos maestros, hermanos. Me dio Dios el privilegio de escuchar.
gente muy experimentada en la palabra, gente que dedicaron tiempo a la investigación de la enseñanza. Y todo eso, hermanos, tenemos que agradecérselo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque gracias a estos hombres que Dios ha puesto en nuestro camino, es que hoy tenemos una convicción inconmovible. No se mueve. No se mueve. Somos como los que edificamos la casa sobre la roca. Que vinieron los tornados, los huracanes, las tormentas y lo que venga, y ahí está. Esa casa está sólida y está firme. Han pasado muchos años, y aquí estamos todavía. Gracias a Dios. Y aquí estamos. Gloria al Señor. Y no tenemos ni siquiera ha pasado por la mente el dejar a Dios. ¿Y por qué lo vamos a dejar? Si es lo único que tenemos. Y si lo dejamos a Él, ¿con qué nos quedamos? Dígame, ¿con quién te quedas tú si dejas al Señor? Eso lo hemos aprendido en el camino, ¿verdad, mis hermanos? Eso lo aprendido en el camino. Hemos pasado vicisitudes, dificultades, momentos duros, momentos difíciles, de desánimo, como todos. Pero de todas ellas nos ha librado Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos ha librado el Dios Todopoderoso. Y aquí estamos, hermanos, más firmes que nunca para decirle: Señor, cuenta conmigo para las que sean, como dicen por allí. Pero esto lo hemos aprendido a través de la enseñanza de toda esta vida en el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la segunda carta que escribió a Timoteo, mira que le está recomendando: Dios me ha encargado de anunciar este mensaje, dice. En la segunda carta que escribió a Timoteo, el apóstol expresó: Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. O sea que Dios le encargó a Timoteo, Él le encargó a Timoteo que enseñara y que también preparara a otros para enseñar. Le escribió el apóstol a ellos: estas cosas tiene que mandar y enseñar. A los ancianos que gobiernen bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Dentro de las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, le dice: Dios me llamó a enseñar. Dios me llamó como un maestro a los gentiles. Ahora yo te encargo a ti que tú también lo hagas. Ocúpate en enseñar, pero también prepara a otros para que enseñen. Porque así es esto, hermanos. Tenemos que ir dejando un legado de enseñanza, de personas que Dios ha puesto también para que nosotros los preparemos a ellos. Gracias a Dios hemos podido ir cumpliendo con estas cosas. Usted puede, hermano, usted puede llevar tu vida balanceada, usted puede trabajar para tus asuntos personales, pero nunca se incline solamente a lo material, porque lo material, eso pasa rápido. La balanza hay que tenerla bien alineada. Ocúpate de lo material, pero nunca dejes de ocuparte de tu relación con Dios, de tu vida espiritual, de ayudar a crecer a otros espiritualmente. Por el ejemplo, tal vez usted no le hable, tal vez sea un poco callado, pero con tu ejemplo, con tu testimonio, usted está inspirando a otras personas. ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos que, la Biblia dice: mira pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando nosotros andamos como sabios, estamos inspirando a personas que nosotros ni sabemos. Nosotros ni sabemos que lo estamos inspirando a ellos.
pero esa es la misma gracia que Dios nos ha dado. Y ese es el resultado de vivir una vida dedicada y consagrada a Dios. Amén. Y que sí que tenemos que cuidarnos cómo andamos y qué hacemos, hermano, porque donde quiera que vayamos hay gente que nos conoce. Una vez estábamos en las calles de Madrid, en España. Íbamos mi esposa y yo por una de las calles grandotas que tenía esa ciudad. Íbamos caminando. Cuando de pronto viene una joven allá al frente. Y a medida que se acercaba a nosotros, ahí vimos esa muchacha como unos, más o menos unos 50 metros. Se viene rápido y viene a abrazarla a ella. Hermana Albita, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Qué hace por aquí? Y resulta que había sido una alumna de escuela dominical de mi esposa. Por allá en Europa, hermano, en el otro mundo, donde quiera que nosotros estemos, hermano, hay gente que hemos inspirado y nosotros ni nos damos cuenta. Amén. Hace 8 días estábamos allá en Irving, la invitación que nos hicieron. Y antes de que me pasaran a predicar, la esposa del pastor dijo, quiero pasar unas fotos. Y pasa la foto y ahí estaba cuando yo le estaba casando a ellos. Cuando le estaba presentando el primer bebé y cuando los estaba mandando al ministerio también. Pastor Iván Velázquez y su esposa Alba Mari. Ahí tenían ellos la foto y la proyectaron ahí. Y dice la hermana, el hermano Jaí, la hermana Rosalba, fueron nuestros pastores, nos inspiraron muchísimo. Ellos nos casaron, ellos nos mandaron al ministerio, ellos han sido un ejemplo para nosotros. Y esas palabras, hermanos, esas palabras nos llenan de gozo. ¿Sabe por qué? Porque decimos, bueno, vale la pena. Vale la pena agradar a aquel. Porque cuando estamos agradando a Dios, estamos agradando a muchos a nuestro alrededor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar, hermano. Historia de la iglesia de la escuela dominical. Ya vamos a terminar. Desde el sacrificio de Cristo hasta la reforma, en la edad de oscurantismo, en la Edad Media, la iglesia cristiana fue contaminada por el mundo y se descuida la instrucción de los niños. En la Edad Media no hubo enseñanza de escuela dominical. Después de la reforma, bajo la influencia de Martín Lutero y sus colaboradores, se preparan unos catecismos o clases para niños. Ellos eran enseñados por los pastores en las iglesias, en clases de adultos. Ok, allí comienza entonces otra vez, hermanos, la enseñanza de la escuela dominical. Después de la reforma, en el año 1781, después de Cristo, vivía en Gloucester, Inglaterra, un editor de diario que se llamaba Roberto Ríquez. Era cristiano y un ciudadano de cultura que anhelaba servir a Dios y a su prójimo. Era como alguien que tenía un artículo en un periódico en ese tiempo. Bueno, dice aquí, Ríquez, dice, los ciudadanos de Gloucester habían notado que en los barrios pobres de la ciudad se había desatado una ola de pillaje y de vandalismo entre los niños. Estos ciudadanos elevaron una súplica al señor Ríquez, pidiéndole que por medio de su diario escribiera una buena reprimenda a los padres de esos niños malhechores, para que empezara a instruirlos, para que los padres tuvieran a sus hijos. Entonces, Juan Wesley, que fue uno de los tremendos evangelistas de la historia, era amigo de Ríquez y escribió lo siguiente: creo en verdad que estas escuelas dominicales establecidas por Ríquez son las instituciones más nobles que han aparecido en Europa por siglos. Se aumentarán más si los maestros y los oficiales son fieles en sus deberes. Y escuche, en solo 4 años se establecieron escuelas dominicales
con 2.500 alumnos. Y cuando murió Ríquez en 1811, la asistencia a todas las escuelas había crecido a 400.000. 400.000 era la asistencia a las reuniones de escuela dominical. Entonces, de por ahí viene, hermanos, la escuela dominical. Dice aquí, aunque la escuela dominical tuvo su origen en Inglaterra, se desarrolló y creció con más rapidez en América. Uno de los obreros de la escuela dominical, Esteban Paxson, fue convertido por medio de su hija y ella había sido salvada en una escuela dominical. Paxson organizó 1.314 escuelas dominicales con 83.405 alumnos y maestros. Gloria al nombre del Señor. Voy a terminar diciéndoles esto, hermanos. En Colombia, la iglesia tiene más de 80 años, como unos 85 años de fundada. Creo que fue en el año 1935, llegó un misionero llamado Werner Larsen, iba de Canadá, y comenzó el evangelio del nombre. Ok. Por muchos años, hermanos, ya la iglesia tiene muchísimos años, pero había una hermana llamada Isabelita Torres. La hermana Isabelita Torres, que es hermana del hermano Álvaro Torres, que fue presidenta de la iglesia en Colombia. Y a la hermana Isabelita Torres le encargaron a nivel nacional ella manejar el ministerio de la escuela dominical. Y entonces ella, hermanos, emprendió y sintió una tremenda carga de Dios para levantar en las congregaciones, hermanos, la escuela dominical para niños. Y hoy en día, eso ya tiene hay miles y miles y miles de niños en las aulas los domingos en la mañana. Miles y miles. Y de esas escuelas dominicales, hermanos, han salido cantidad de pastores, de esposas de pastores, de misioneros. Eso ha sido un semillero de obreros del Señor. De manera que ya para concluir, hermanos, otra vez quiero recalcarle, por favor, traiga a sus niños a la escuela dominical. Traiga a sus niños. Yo me gozo cuando la hermana Lorena o la hermana que le corresponde llama a los niños aquí, les pide sus versículos y todo. Yo me acuerdo que yo pasé por todo eso. Amén. Y eso ayuda, hermano, eso nos ayuda bastante en el conocimiento del Señor. Entonces, tome carga con sus hijos. Tráigalo, no solamente venga usted, pero si usted tiene hijos, no los deje en su casa. Tráigalos. Hoy en día hay el dicho, bueno, ellos va a llegar el día cuando ellos van a decidir. Claro que sí, van a decidir. Pero usted como padre, como madre, tiene mucho que ver en que ellos decidan. Porque si ellos nunca lo ven a ustedes decididos, ellos nunca se van a decidir. Porque usted es el ejemplo para ellos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy hemos estudiado acerca del origen de la escuela dominical.